Oportunidades de empleo genera la economía circular. Así lo considera el Club de Calidad, que está realizando un estudio sobre cómo la formación y capacitación de profesionales en competencias verdes y circulares puede contribuir a mejorar la aportación al PIB de la agricultura y la ganadería. También a revertir el declive demográfico y a fijar población en zonas rurales. Una de las 4 fases del estudio es un proyecto piloto de formación con alumnos de FP de Avilés y Gijón. Con ese proyecto se quiere analizar la posibilidad de incorporar esa formación relacionada con la economía circular en los planes de estudio, tanto en FP como en las titulaciones universitarias. Asturias, por cierto, es la única comunidad que desarrolla este proyecto, que va a concluir en noviembre y que financia el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. En total tenemos unos 26 alumnos que están actualmente formándose y concienciándose y especializándose sobre economía circular. Estamos centrando la formación en contenidos, como he comentado, básicos, fundamentales y transversales, y sobre todo enseñándoles a través de la creación de un posible modelo de negocio que luego, si sale bien y les gusta, lo puedan llevar a cabo. Que podamos testar en distintos grados universitarios y en distintos ciclos de FP de grado medio y de grado superior, en qué medida esa transversalidad realmente puede hacer que el alumnado salga con un concepto lo suficientemente amplio de economía circular para, de cara a llegar a la empresa, puedan introducir esas mejoras en la empresa.